Bueno, esta clase corresponde a la clase que no tuvimos el día del examen. Eh, pues como les había comentado, eh, hago esto porque no quiero extenderme más allá de el 30 de noviembre, que es cuando acaba el semestre, me parece. Entonces, quiero que la semana de exámenes ustedes ya se olviden de las clases de cálculo. Entonces, por eso prefiero estar recuperando este tipo de clases que se pierden por examen o por los paros o los días de asueto. Entonces pueden verla en el momento que quieran. De hecho, el lunes voy a empezar con la última parte. Y entonces lo que falta de esta la vamos a ir viendo aquí. Yo creo que no creo que alcancen las 2 horas. Entonces tomaré alguna ayudantía de Arturo para terminar esta parte. Bueno, lo que habíamos visto la última vez era que si teníamos un conjunto X con cualquier cardinalidad, conjunto de cualquier cardinalidad, entonces lo que probamos, no de manera totalmente formal, pero dimos eh, una muy buena idea de lo que es la demostración, y de hecho prácticamente está hecha en lo que vimos el viernes, que el conjunto potencia de X tiene una cardinalidad que siempre es mayor que la del conjunto original. O sea, siempre van a haber muchísimos más subconjuntos que elementos del conjunto mismo. Ok, entonces este resultado, como les comentaba, creo, en la sesión del viernes, planteaba un problema eh, muy importante, es decir, dado, o sea, si dado cualquier conjunto, si yo doy cualquier conjunto, entonces este teorema lo que me dice es que siempre va a haber un conjunto más grande. Entonces, las implicaciones de este teorema de Cantor sería que no tiene sentido hablar del conjunto de todos los conjuntos. ¿Por qué? Porque si existiera ese conjunto de todos los conjuntos, entonces no podría haber otro más grande que él, pero este teorema lo que nos muestra es que siempre vamos a poder encontrar un conjunto más grande. Entonces, muchas de las cosas que voy a hablar aquí las voy a platicar un poco porque, digamos, no es parte del temario oficial de cálculo y tampoco es algo que sea fundamental de entender para empezar con lo que vamos a continuar, que son las sucesiones, los límites, la derivada, luego la integral y luego extender todo eso a Rn. Pero sí considero importante que para ustedes como gente que estudia física, matemáticas, incluso los que estudian actuaría o física, no, física biomédica creo se llama, y matemáticas aplicadas, todo eso, incluso para ustedes, al menos es importante saberlo, aunque quizá no lo van a utilizar nunca, pero es importante saberlo al menos. Entonces, nosotros habíamos definido que un conjunto era una colección de objetos que cumplían cierta propiedad. ¿No es cierto? O sea, habíamos dicho que un conjunto es una colección de objetos. Que cumplen cierta propiedad P. Y entonces les había mencionado que era una definición recursiva, porque ¿qué es una colección? Pues es un conjunto o algún otro sinónimo, pero ese otro sinónimo eventualmente nos va a llevar a que es un conjunto.
Entonces, si un conjunto, según lo definimos, era una colección de objetos que cumplen cierta propiedad P, entonces debe ser posible hablar del conjunto de todos los conjuntos, porque este ser conjunto es una propiedad. Pues ser conjunto es una propiedad. Intento escribir, pero bueno, se pierde mucho tiempo así. Entonces, si me están escuchando, solo ir escribiendo como cosas importantes, como esto que mencioné aquí. Pero esto nos dice que no tiene sentido hablar del conjunto de todos los conjuntos. Entonces, este, le subí algunos libros donde viene un poco de historia sobre cómo fue desarrollándose todo esto que hemos venido platicando. Y en algunos de esos libros, van a poder ver cartas que Cantor le escribía a Hilbert y a Dedekind, planteando el problema que planteando un problema que estaba relacionado con esto, que era la hipótesis del continuo. Y entonces Cantor se preguntaba, ¿cuál será la cardinalidad del conjunto de todos los números cardinales transfinitos? Es decir, si existe un número cardinal mayor a todos. O sea, porque esto realmente se parece como, en cierto sentido, como a los números naturales, digamos. ¿No? Si yo tengo un número natural, entonces siempre va a existir el siguiente. Y esto es algo que nos dice en cierto sentido una propiedad similar a eso, porque X, la cardinalidad de X, si es un conjunto infinito, pues va a ser un número transfinito, no sé, llamémosle alfa, por ejemplo. Acuérdense que los números transfinitos, bueno, son realmente los números cardinales, que son los que miden cuántos elementos tiene un conjunto. Entonces lo que me está diciendo esto es que si yo tengo un número transfinito alfa, entonces siempre va a existir el que sigue dado por la cardinalidad del conjunto potencia de el conjunto X, tal que este siempre va a ser mayor que este de acá. Entonces, en cierto sentido, es algo así como con los naturales. Nada más que aquí estamos hablando de números que en general son infinitos. Entonces estamos encontrando un infinito más grande que el otro. Entonces, dado esa similitud, Cantor se preguntaba cuál será la cardinalidad de los números cardinales o transfinitos, como les quieran llamar. O es decir, en otras palabras, si existe o si existía un número cardinal mayor a todos. Y bueno, después de esto, Russell vino a plantear lo que se conoce como la paradoja de Russell. Russell, matemático y filósofo inglés. Ya no me acuerdo con una L o con dos. A ver si ahorita recuerdo, pero Russell planteó un problema relacionado con eso. Creo que sí va, como Russell Crowe, ¿no? Pues creo que sí lleva dos L's. Entonces lo que decía, bueno, vamos a tratar de ver, o vamos a ver en qué consiste esto. Entonces lo que él decía es,
Los elementos de un conjunto pueden ser conjuntos. Pueden ser conjuntos. El ejemplo de esto ya lo hemos visto. El conjunto potencia del conjunto X, por ejemplo. Los elementos del conjunto potencia son subconjuntos del conjunto X. Y al ser subconjuntos también son conjuntos. Realmente son colecciones de objetos, como habíamos definido. Entonces, viene una cuestión importante, que casi por lo general cuando tenemos un conjunto, ese conjunto no va a ser un elemento de sí mismo. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A, que sea el conjunto que contiene al elemento, no sé, 19, por ejemplo, entonces evidentemente este conjunto A tiene un elemento que es el conjunto que tiene al número 19 como elemento. Pero este conjunto es un elemento de A. Pero no pasa que el conjunto que contiene el conjunto 9 esté en A. Eso no pasa, es decir, A no es elemento de sí mismo en la mayoría de las veces. Y así podemos dar varios ejemplos, ¿no? En la mayoría de las veces eso no pasa. Por ejemplo, aunque se pueden encontrar conjuntos que sí van a cumplir con esa propiedad. O sea, por ejemplo, si yo tengo P de X, que es el conjunto de subconjuntos de X, en los subconjuntos de X tenemos el vacío, al menos, y X, que están ahí, además de los demás dependiendo qué número de elementos tenga, ¿no? Entonces no tengo que el conjunto de todos los conjuntos esté en P de X, por ejemplo, eso no pasa. Entonces es difícil encontrar conjuntos que se contengan a sí mismos, pero sí los hay. Por ejemplo, si decimos, bueno, otro ejemplo de esto sería que el conjunto A sea el conjunto de las cucharas de café, por ejemplo. O sea, se entiende que son las cucharas para preparar café, o a lo mejor eso no es un buen ejemplo. Cucharas de té, por ejemplo, que sí hay especiales. Para café no sé, no soy mucho de tomar café, pero para el té creo que sea cucharas especiales. Pues si tengo el conjunto A, que es el conjunto de todas las cucharas de té, entonces este conjunto no se contiene a sí mismo, porque no es una cuchara de té, o sea, A no pertenece a A, pues A mismo no es una cuchara de té. Pero si generalizo esto a algo más grande, por ejemplo, que diga, bueno, en vez de que A sea el conjunto de cucharas de té, que sea B el conjunto de cosas que no son cucharas de té. Entonces, por ejemplo, aquí entra cualquier cosa que no sea una cuchara de té. Y el mismo B no sería una cuchara de té, entonces sería parte de sí mismo, no sé si lo ven. O sea, esto implicaría que B sí es elemento de B, por ejemplo. Uno de estos ejemplos extraños de conjuntos que se contienen a sí mismos. Entonces, como B es el conjunto de todas las cosas que no son cucharas de té, el B mismo no es una cuchara de té, entonces pertenece a ese conjunto B. Es decir, B pertenece a B. Por ejemplo, otro ejemplo es el que les puse en la tarea 1. Puede ser el conjunto A, que es el conjunto de los conjuntos que se pueden definir con menos de, ¿qué les había puesto? De 10 palabras.
Entonces, el conjunto A son todos los conjuntos que se pueden definir con menos de 10 palabras. Entonces, es claro que A pertenece a A. Entonces, ¿por qué A pertenece a A? Porque A es un conjunto que tiene menos de 10 palabras. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, pues A tiene 9 palabras, que son menos de 10. Entonces, lo que tenemos es que hay conjuntos que no se contienen a sí mismos, pero hay otros conjuntos cuando extendemos esa definición de conjuntos para abarcar muchísimas cosas o cosas muy generales, encontramos ejemplos donde tenemos conjuntos que sí se contienen a sí mismos. Entonces lo que dicen es, bueno, definición, no le voy a poner número, vamos a dejarlo así. Digamos que esta parte sería, vamos a ponerle aquí, estábamos en la 1.4.4, sería 1.4.5, ¿qué será? Ay, no sé cómo ponerle aquí. No, vamos a dejarlo sobre la misma discusión. El mismo punto de conjuntos más grandes que el continuo. Porque es parte de esa discusión, ¿no? Entonces, lo que se hace, entonces, es definir, vamos a ponerle definición. Es que no me acuerdo en cuál nos quedamos la vez aquí. Abro esto y seguimos con la misma numeración. Creo que era, a ver, aquí en el plazo, definición, en cuál nos quedamos. Teorema 2, definición. Ay, creo que no hay ninguna. Teorema 1. Definición 6. Entonces, esta sería, vamos a ponerle definición 7. Y entonces decimos que un conjunto es ordinario. A es ordinario si no se contiene a sí mismo como elemento. Es decir, que A no pertenece a. Y pues, si tenemos conjuntos que son ordinarios, vamos a tener conjuntos que no son ordinarios, que va a ser la negación de esto. Y decimos que un conjunto P es, ¿cómo le llamaban? Excepcional. Sí se contiene a sí mismo como elemento. A sí mismo como elemento. Es decir, que B esté en B. Entonces, como ejemplos de conjuntos ordinarios, pues tenemos la mayoría de las cosas que vamos a trabajar en cálculo, que hemos venido trabajando en cálculo. Y ejemplos de conjuntos excepcionales son ya cosas más rebuscadas que tratan de abarcar como muchas cosas al mismo tiempo, como este conjunto B o este conjunto A que tenemos aquí. Entonces, pueden darse cuenta que la propiedad que define a uno es la negación del otro. Entonces, esto quiere decir que solamente va a haber de dos cosas, que un conjunto sea ordinario o que un conjunto sea excepcional, nada más. Entonces,
Si un conjunto no es ordinario, eso quiere decir que A pertenece a A, que justamente es la definición de excepcional. Y si un conjunto no es excepcional, eso quiere decir que B no pertenece a B, por lo cual sería ordinario. Entonces nada más tenemos que uno es la negación de otro. Entonces podemos separar a los conjuntos en esas dos partes, digamos. Pero aquí es donde viene lo que observó Russell. Por ejemplo, si decimos sea A igual al conjunto de los conjuntos ordinarios. Entonces, ¿qué sería? ¿A es ordinario o excepcional o no? Bueno, pues A es el conjunto de todos los conjuntos ordinarios. Entonces, si A fuera ordinario, si A fuera ordinario, entonces, ¿qué es lo que dice la definición? Que no puede contenerse a sí mismo. Pero si A es ordinario, esto implica que A pertenece a sí mismo. Porque A es ordinario y como A es ordinario, entonces está aquí. Entonces quiere decir que A pertenece a A. Pero eso querría decir que es excepcional. Porque cumple con la definición de ser excepcional. Y por otro lado, si A fuera excepcional, entonces no sería ordinario. Y entonces A no pertenece a A. Pero si es excepcional, debería de cumplirse. Aquí lo voy a poner en otro color. Si A fuera excepcional, debería de cumplirse que A pertenece a A. Y si A fuera ordinario, debería de cumplirse aquí que A no esté en A. Entonces lo que tenemos es que este conjunto A, es decir, que A pertenece a A, si solo si A no pertenece a A. Que es una contradicción evidente. Una contradicción lógica. Estamos diciendo que si es uno, entonces es lo otro, y si es lo otro, entonces es lo primero, lo cual es lógicamente una contradicción. ¿Lo ven? Esta es la paradoja de Russell. Formulada matemáticamente, ya después hay esto que Ayocuan, creo se llama su compañero, mencionaba la paradoja del barbero y todas esas cosas. Pues es una manera, digamos, en términos coloquiales de entender qué es lo que significa esta paradoja, ¿no? O poner un ejemplo como de la vida cotidiana. Entonces, eso lo pueden investigar si les llama la atención. O esta cosa de la paradoja de Eubulides, donde dice Epiménides, un cretense, una persona que vivía en Creta, dijo, todos los cretenses mienten. Y entonces el dilema es si Epiménides decía o no decía la verdad. Entonces, si miente, entonces es falso que miente, porque está diciendo la verdad. Y si dice la verdad, entonces miente. Entonces la pregunta es, ¿ese conjunto de que todos los cretenses mienten incluye o no incluye a Epiménides? ¿No? Es otra forma de la paradoja de Russell. O entre otras cosas, ¿no? Esta cosa de poner 100 hojas y en la página 2 poner, en la página 1 decir que la siguiente es cierta hasta el último y decir que no es cierta. Todo eso lo pueden investigar, pero lo importante es esto que está aquí. Entonces,
esta paradoja de Russell lo que mostraba es que había algo que no estaba funcionando bien con el concepto de conjunto, con la noción intuitiva de conjunto, porque todo parte de esa idea de que un conjunto es una colección de elementos que cumplen cierta propiedad P. Y entonces bajo esa definición se encuentran contradicciones como esta para cierto tipo de conjuntos que tratan de incluir eh, o, o, o conjuntos que se definen a partir de criterios demasiado amplios. ¿Cómo es hablar el conjunto que contiene a todos los conjuntos, por ejemplo? O esta cosa es el conjunto que contiene a todos los conjuntos ordinarios. Y nos encontramos con este tipo de contradicciones lógicas. Entonces, la solución a todo esto consistió en cambiar eh, el, el esquema del que se partía en la construcción de conjuntos, es decir, nuestra definición que dimos al principio del curso, que les dije, esa definición sirve si no se lleva muy lejos. ¿Y qué es llevarla muy lejos? Este tipo de cosas. Entonces, esa idea de definir conjuntos según la cual si P es propiedad, o sea, si P es una propiedad, entonces todos los objetos que cumplen esa propiedad forman un conjunto. Entonces, a esto déjenme ponerle aquí, esto se le llama el cambio de esquema. Entonces, el problema está en esto que escribimos aquí. Si P es una propiedad, entonces todos los objetos que cumplen esa propiedad forman un conjunto. Esta cosa que está aquí se conoce como el principio de abstracción ilimitada. Abstracción, sí, así se escribe, ilimitada. Y esto, entonces, con todas estas cosas que Russell planteaba, un concepto que es muy ambicioso, demasiado ambicioso, que lleva este tipo de contradicciones, se cambió por uno menos ambicioso que dice lo siguiente: si P es propiedad y X es cualquier conjunto, entonces los elementos de X que cumplen P pueden formar un conjunto. Pueden formar un conjunto. Pues si esto es demasiado ambicioso y se le llama el principio de abstracción ilimitada, y esto de acá es mucho menos ambicioso, a esto se le llama el principio de abstracción limitada. Y que de hecho esta cosa de aquí es uno de los axiomas de la teoría de Zermelo. En la teoría de conjuntos. Bueno, igual ahorita ponemos eso. Entonces, este es el principio de abstracción ilimitada o el axioma de separación le llama. Entonces, justamente con esto se evitaban este tipo de paradojas de aquí. Al tomar algo mucho menos general, que decir, si P es una propiedad, entonces todos los objetos que cumplen esa propiedad forman un conjunto. Cosas que nos llevaron a definir, por ejemplo, a poder definir conjuntos como este, que llevan a estas contradicciones, cosa que ya no pasa con esta definición que está aquí. Entonces, con este cambio de esquema, bueno, al ver todas las paradojas que
bueno, esta paradoja en particular que surgía de la definición que se tenía de conjunto. Entonces se pensó que se debían establecer algunas propiedades básicas de carácter universal y de ahí deducir lógicamente todas las demás, o sea, copiando lo que hizo Euclides con sus elementos que están aprendiendo de hecho en geometría moderna. Entonces, Euclides con 13 definiciones enuncia 5 postulados y 5 ideas comunes, que serían los axiomas de la geometría euclidiana. Y a partir de ahí se demuestran, ¿cuántas son? Creo 460 y algo proposiciones apegándose a esos axiomas, que son axiomas y con las reglas básicas de la lógica formal, entonces construye toda la teoría. Entonces lo que se pensaba es, bueno, un poco yendo en esa dirección de Euclides, lo que se necesita es axiomatizar la teoría de conjuntos. Y entonces, bueno, y eso de Euclides voy a mencionar más tarde algo importante que seguro ya aprendieron en su curso de geometría moderna. Entonces, de ahí se empezó a intentar buscar cuáles eran los axiomas fundamentales para la teoría de conjuntos y se llegó a la forma axiomática de la teoría de conjuntos, que son los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Entonces ya un conjunto no simplemente es lo que habíamos puesto nosotros al principio, como una colección de elementos que cumplen cierta propiedad, o en otras palabras, el principio de abstracción ilimitada que está aquí, sino que se forma de manera axiomática en total son 9 axiomas, incluyendo el axioma de elección. Entonces, el primero lo que dice es, entonces vamos a poner los axiomas de Zermelo para que no se queden con la duda, es el de extensionalidad. Le voy a poner A de axioma, bueno aquí primero, axioma de extensionalidad. Lo que dice este axioma es que dos conjuntos con los mismos elementos son iguales. ¿Quieren aprender cómo se llegó a esto? Bueno, pueden leer alguno de esos libros que les subí aparte, sobre el axioma de elección en particular. Hay uno que está ahí, fue el último que subí. Luego, el otro es el axioma del conjunto elemental. Es el axioma del conjunto. No me acuerdo bien de los nombres, entonces si hay algún errorcillo por ahí, no se vayan a molestar por el nombre. Es el axioma de conjunto que dije, elemental. El axioma de conjunto elemental. Es decir, lo que nos dice esto es que existe un conjunto que no tiene elementos, es decir, el vacío. Es decir, el conjunto vacío. Entonces, la existencia de ese conjunto es uno de los axiomas de la teoría de conjuntos. Y también, y dice más cosas, por ejemplo, dice, si existe un objeto A, entonces existe el conjunto del cual ese objeto es el único elemento. Es decir, existe A, el conjunto,
el conjunto del cual ese objeto es el único elemento. Y ya con eso, o sea, bueno, también pueden decir, si tengo dos objetos A y B, entonces existe el conjunto A, B, que es el conjunto del cual esos dos objetos son los únicos elementos. Entonces aquí lo voy a poner como, nada más para ejemplificar más. Si existen A, B objetos, entonces existe el conjunto que contiene A y B como únicos elementos. Esos objetos son los únicos elementos. Ok. Luego el tercer axioma, que sería el axioma de separación, el que pusimos ahorita. Que es el cambio de esquema. El conjunto de todos los elementos, ¿cómo lo podemos decir? El conjunto de todos los elementos de un conjunto A, que satisfacen una condición. Una propiedad o una condición. X, llamémosle una condición P, pero la llamo X porque son elementos de ahí. Entonces, el conjunto de todos los elementos de un conjunto M que satisfacen una condición X, o una condición P, forman un subconjunto de M, de A, perdón, forman un subconjunto de A. Este es el cambio de esquema, es lo que pusimos aquí en otras palabras, esto que está en amarillo. De la página anterior. Muy bien. Ok, número 4 es el axioma del conjunto potencia, obviamente. El axioma del conjunto potencia. Entonces lo que dice ese axioma es que a cada conjunto A le corresponde otro conjunto P de A formado por todos los subconjuntos de A. Luego el axioma 5 de la teoría de conjuntos sería el axioma de la unión. De la unión. Pues lo que dice este axioma es, sea A el conjunto. Si me trabo un poco es porque estoy tratando de acordarme más o menos bien y no escribir cosas que no. Sea A el conjunto cuyos elementos son conjuntos. Entonces, si tengo un conjunto que tiene como elementos conjuntos, por ejemplo el conjunto potencia, entonces existe un conjunto SA, le llaman, creo recordar según la notación de teoría de conjuntos, SA, existe el conjunto SA, cuyos elementos son los elementos de A.
cuyos elementos son los elementos de A. Entonces, a ver, déjenme ponerles un ejemplo de este para que más o menos lo vean. O sea, por ejemplo, si tengo el conjunto A, está formado por, no sé, por ejemplo, cuatro. Más bien aquí lo tengo que redactar diferente. Bueno, ahorita apenas estoy viendo. Entonces, si A es, por ejemplo, vamos a decir tres conjuntos, T1, T2, bueno, 4, T3, T4. Entonces, los elementos de este conjunto son conjuntos. Y cada uno de ellos tiene, no sé, por ejemplo, vamos a decir que TI sean, para no escribir tanto, a... No, bueno, los voy a dar. Tales que como son conjuntos, entonces T1, por ejemplo, que incluya a 1. Luego T2, que incluya B1, B2, B3, por ejemplo. Que T3 tenga los elementos C2 y... Bueno, y para qué ponerle 2 si estoy contando así. C1, C2. Y que T4 sea, por ejemplo, D1 y D2. Entonces lo que dice este axioma es, si tengo el conjunto cuyos elementos son conjuntos, entonces existe un conjunto SA, que va a estar formado por los elementos de cada conjunto, cuyos elementos son los elementos de cada elemento de A. Es decir, cada elemento de A es un conjunto como estos test y cada uno de ellos tiene elementos. Entonces, ese conjunto SA va a ser el que tiene a todos esos elementos. Es lo que dice el axioma. Entonces, S de A va a ser A1, A1, B1, B2, B3, que es el axioma de la unión. Entonces, ya se ve claramente porque lo había redactado mal, pero ya con este ejemplito queda claro. Entonces, siempre existe este conjunto, es el axioma de la unión. Luego el 6 sería el axioma de elección. Lo bueno que puse si estoy grabando acá, sí. Lo bueno que puse algo aparte porque pero no voy a saber cuánto tiempo llevo eso, mano. No puede ser. Sí, ya vi, 43 minutos. Lo bueno que puse es grabar la pantalla aparte porque esta cosa se descompuso, se trabó y ya no va a sacar la grabación, pero lo bueno que tengo la otra. Entonces, el número 6 es el axioma del éxito. Vamos a ponerlo otra vez. O sea, si hay un conjunto, aunque ya lo habíamos visto antes, un conjunto A cuyos elementos son conjuntos, como en el axioma anterior, es posible elegir un elemento de cada uno. Un elemento en cada uno de sus conjuntos. Y voy a llamarles elementales, queriendo decir de sus conjuntos que son elementos de A. Es posible elegir un elemento en cada uno de los conjuntos elementales de forma que el conjunto de los elementos así escogidos forman un subconjunto
de este A. Entonces, usando el ejemplo que usamos aquí, o sea, A está formado por estos cuatro conjuntos y cada uno de los conjuntos tiene un elemento. Entonces lo que dice el axioma de elección es, yo puedo formar otro conjunto, por ejemplo B, de manera que escoja uno de cada uno de ellos. Entonces agarro el A1 de T1, luego por ejemplo acá voy a agarrar el B2, luego del siguiente voy a agarrar el C1, y luego del siguiente voy a agarrar el D2 o el D1 también. Entonces lo que dice es que este va a ser un subconjunto de SA. De hecho aquí es un subconjunto propio explícitamente. Si ven A1, B2, esta cosa es un subconjunto de este. Es lo que nos daría el axioma de elección ya escrito de esta forma, aunque ya lo habíamos visto antes. Luego yo creo que le voy a contar a la hora esto para que no se haga pesado y lo puedan ver en dos partes. Luego el siguiente sería el axioma del infinito. La forma en la que estoy escribiendo esto fue lo que les comentaba la otra vez, de unas cosas que hizo Poincaré para explicar, digamos, para ponerlo en términos, para poner en términos entendibles lo que había puesto Zermelo. Entonces, realmente, si no recuerdo mal, este axioma 7 realmente no lo postuló así Zermelo, sino de otra forma, como dándole la vuelta para no incluir la palabra infinito en los axiomas, pero lo que dice Poincaré es que en el fondo, digamos, lo que está proponiendo es que existe al menos un conjunto infinito. Existe al menos un conjunto infinito. Entonces, lo que trata esto es garantizar la existencia de al menos un conjunto infinito para después con las cosas que provocan puedan construir todos los demás, digamos. Con uno al menos. Eso está metido en el axioma 7. Luego, estos 7 fueron en principio los teoremas que propuso Zermelo en esta cosa que después se llamó los axiomas de Zermelo-Frankl. O sea, estos que puse aquí, digamos, serían los axiomas de Zermelo. Así nada más. Los axiomas de Zermelo. Pero lo voy a poner así. Estos 7 son los axiomas de Zermelo, que sin el axioma de elección también hay una construcción equivalente sin que serían los ZF, que son los axiomas de Zermelo, más los de Franklin, que todavía no he puesto. Entonces, cuando vean esta C, quiere decir que incluye el axioma de elección, por el inglés de elección en inglés, ¿no? Z por Zermelo, F por Franklin, C por elección en inglés. Entonces, si solo son los 6, son los axiomas de Zermelo sin el axioma de elección. Si son estos 7, serían los axiomas de Zermelo con axioma de elección. Pero después, Zermelo agregó 2 más. Uno de ellos, que fue sugerido por Franklin, por Skolem. Franklin es famoso por esto, matemático alemán, y Skolem es Albert Skolem, si no recuerdo mal, es un matemático noruego que van a escuchar después en otras cosas. Entonces, pero ahí sí ignoro por qué no le pusieron el nombre de Skolem. Entonces lo que decía este teorema, sí no me acuerdo bien, pero es el axioma del reemplazo. Del reemplazo que es propuesto por Franklin y Skolem de manera independiente y agregado por Zermelo tiempo después. Entonces lo que dice esto es que las imágenes, a ver, déjenme ponerlo para que no quede incompleto. Lo que dice es que algo así como las imágenes
de una relación funcional aplicada a los elementos de un conjunto, siempre forman un conjunto. Entonces, si tengo un conjunto, tengo una función, digamos, una función f, entonces las imágenes f de b siempre van a formar un conjunto, es lo que dice este axioma. Y esto lo que permite es sustituir cada elemento de un conjunto por otro conjunto y así obtener uno nuevo. O sea, tengo un conjunto A con ciertos elementos que bajo una relación funcional los puedo mandar a otro conjunto. Ah, perdón, creo que le había puesto B acá, no es F de A, lo siento, en lo que escribí antes. Es F de A, entonces, y ese es B. Entonces permite reemplazar los elementos de este por los elementos de este, tomarlos y formar otro conjunto que es el conjunto B. Entonces permite reemplazar los elementos de aquí por elementos de acá y de aquí formar un nuevo conjunto B. Entonces, que sería el axioma de reemplazo. Y el último, que es el axioma, ¿cómo le llamaban? De fundación. El axioma de fundación. Y sí no recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero una de las implicaciones es que ningún conjunto es elemento de sí mismo. Es decir, no hay conjuntos excepcionales. O sea, este sí se los debo, búsquenlo. Pero lo que sí recuerdo es que este axioma implica que ningún conjunto es elemento de sí mismo. O sea, ese no es el axioma implica esto, que ningún conjunto es elemento de sí mismo. Y de hecho, lo que permite este axioma permite construir a los naturales a partir del vacío. Entonces, bueno, y tomando el conjunto potencia. Y tomar el conjunto potencia para construir los reales. Y todo lo demás. Entonces, bueno, fíjense, esto me da una idea. Vamos a ponerle a esto un numerito que sea 1.4.5 o 6. No, creo que 6.6. Vamos a ponerle axiomas de Zermelo, Franklin e hipótesis del continuo. Entonces, como ya es nueva numeración, déjenme cambiarle entonces. Ay, perdón, pero es que esto creo que queda mejor así en un capítulo aparte. Entonces sería definición 1, que es la única que vimos, y los axiomas, ¿no? Entonces, si abren un libro, ¿cuántos llevamos aquí? 54. Si abren un libro de teoría de conjuntos, van a ver que los naturales los empiezan a construir con estas cosas, etcétera. Y eso es aplicando los axiomas, obviamente, y en particular el que ayuda a hacer eso, bueno, uno de los que ayuda a hacer eso es el axioma de fundación. Si no estuviera ese axioma no se podría hacer. Y luego ya con los naturales construidos, con el conjunto potencia se construyen los reales. Siguiendo como esta idea de Cantor que estudiamos el viernes pasado.
Entonces, y algo muy importante, Franklin, vamos a ponerle aquí como una observación antes de acabar esta hora. Franklin no solamente propuso el axioma 8, sino que también demostró que el axioma de elección es independiente de todos los demás. Entonces, de todos los demás axiomas. Entonces, por eso hay lo que les mencionaba, hay teorías de conjuntos con axioma de elección, que sería el ZFS. Es que me distraje un poquito. Y sin el axioma de elección que se llaman solamente axiomas de Zermelo-Franklin. Y aquí creo que estoy escribiendo mal esto. Es Frankel. Es como el Zermelo-Franklin. Sí. Ay. Frankel. Ok. Entonces por ese motivo de que es independiente de los demás, está esta cosa que lo incluye y está otra teoría de conjuntos que no tiene el axioma de elección, por ejemplo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, digamos, ya acabamos con esta parte como un poquito platicada de las aplicaciones que tiene esto que encontró Cantor, y lo que vamos a hacer ahora es demostrar, o sea, vamos a ver algunos resultados generales que permiten hacer la tarea de comparar infinitos un poco más sencilla. Entonces, realmente todos los problemas que tenemos en la tarea lo podemos hacer con las definiciones que hemos visto, pero el teorema que se llama el teorema de Cantor, Bernstein, Schroeder, va a facilitar comparar cardinalidades, y básicamente lo que va a hacer es que nos va a evitar exhibir una biyección explícita entre los conjuntos, que ya ven que es algo de lo más complicado de encontrar. Entonces, nada más como que ya queda un poquito, bueno, un minuto. Una cosa curiosa es que Cantor le propuso demostrar ese teorema a sus estudiantes, y el que lo demostró, Cantor lo hizo también, ¿no? El que lo demostró fue Bernstein, uno de sus estudiantes de doctorado. Y a la par, al mismo tiempo, como antes no había tanta comunicación como ahora, lo hizo Schroeder en Alemania, aparte. Entonces por eso se llama el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder. Cantor lo propuso, Bernstein lo demostró, y Schroeder también de manera independiente. Entonces, eso va a ser lo siguiente que vamos a ver.